el grave peligro que se enfrenta a Hamster Kombat y en consecuencia también la blockchain de Telegram conocida como TON. En este vídeo vamos a entrar más en detalle sobre lo que puede suceder de aquí a los próximos días, ya que supuestamente el mayor airdrop de la historia, que iba a ser de Hamster Kombat, cuando iban a dar los tokens, iban a lanzar el token, iba a ser en el mes de julio. Pero no ha sucedido nada y lo que vamos a hacer a continuación es entrar en detalle sobre algunos datos que nos pueden dar un poquito más de claridad sobre lo que puede suceder y sobre todo compartir un escenario que puede ser posible en base a una reflexión que he hecho. Entonces, lo que os quería comentar antes de empezar, como estás viendo ahora mismo en pantalla, es que el contexto actual no solamente de TON o de Hamster Kombat, sino en general del ecosistema cripto, es bastante aburrido. Es decir, no está entrando más dinero. Las búsquedas de Google no están creciendo, no está entrando nuevo retail y de hecho llevamos desde el mes de marzo donde hemos visto una caída de un 14%. Hemos pasado desde 2.6 trillones de dólares a 2.2 trillones de dólares. Es decir, no hay interés, la gente no puede entrar porque no hay dinero. Es decir, a nivel macroeconómico lo que está provocando todo esto es que ahora mismo el mercado cripto esté muy estancado. Y hasta que no bajen los tipos de interés, probablemente esto no vaya a dar una vuelta. Al igual que también si no sale Trump como presidente de Estados Unidos, también va a afectar bastante, ya que Trump es un presidente muy pro criptos y esto puede provocar pues mayor adopción y que al final pues más instituciones, más bancos acaben adoptando no solamente Bitcoin, sino el resto de criptoactivos. Pero antes de empezar también os quería enseñar las estadísticas de TON, porque puede parecer que estén bajando los ánimos, estamos en verano, el mercado está aburrido, es normal, pero parece ser que las cuentas siguen incrementando. De hecho, vimos un salto bastante importante de prácticamente 1 millón de cuentas creadas solamente en 24 horas. Y esto es el crecimiento del último mes, donde hemos pasado desde el 1 de julio de 38 millones de cuentas hasta ahora mismo tener 45 millones de cuentas, por lo que no está del todo mal. Ya estáis viendo que la actividad también se mantiene y realmente no estoy viendo ahora mismo que esto sea el declive de TON ni mucho menos, pero tenéis que entender de que veníamos de un hype espectacular y ahora mismo si vemos el gráfico desde los 6 meses, pues vemos que tenemos esas subidas, correcciones y luego subidas y correcciones. Es normal que mucha gente se cree billeteras para ciertos airdrops para puntuar y que luego no estén interactuando con esas billeteras. Pero esto es cuestión de tiempo, ya que cuando estemos en bullrun, lo más probable es que Pavel Durov, el fundador de Telegram, le interese incrementar todas estas estadísticas. Y también no quiero que os olvidéis que el TVL de los dos DEX principales de TON, en este caso StoneFi y también de Dust, no paran de subir, tienen sus correcciones, tienen sus momentos de distribución, pero en general son estadísticas bastante bullish que no encontraríamos en otras blockchains al día de hoy. Estamos a 1 de agosto y hay muchas blockchains que están muertas o prácticamente sin actividad ahora mismo. ¿Que en un futuro se activarán? Seguramente, porque en un bullrun todo va a subir. Entonces, vayamos a por este artículo de blog, está en inglés, pero ya os lo voy a traducir un poco por encima porque es importante que sepáis que ahora mismo Hamster Kombat ha tomado una decisión y es la siguiente, y es que va a aumentar de todo el supply que tiene para distribuir de sus tokens, pues van a alojar ni más ni menos que un 60% para el airdrop, según dice el nuevo white paper. ¿Dónde está ese white paper? Pues lo tenemos justamente aquí. Es un documento que lo tendréis en Telegram, os recomiendo que le echéis un vistazo para estar un poco al día de cómo va a evolucionar lo que sería Hamster Kombat como videojuego, vamos a decir, porque no es un tap to earn, según ellos es un videojuego, pero ya vemos que en los tokenomics nos dice lo siguiente, y es que el airdrop de Hamster Kombat, el token, va a ser probablemente el airdrop más grande de toda la historia en el mercado cripto. Y es normal, o sea, han tenido millones y millones de jugadores, más de 200 millones aproximadamente, por lo que si todas estas personas tienen que recibir algo de tokens de Hamster Kombat, pues tenéis que entender de que va a ser una distribución masiva, incluso a nivel de infraestructura. Cuidado porque se puede liar, tienen que repartir muchos tokens a muchas personas y esto al final es un movimiento bastante delicado. Entonces el 60% del volumen total de los tokens va a ir destinado a lo que serían los jugadores.
El resto se va a reservar para proveer liquidez al mercado, para recompensas del ecosistema, partnerships, recompensar a clanes y para otros ítems. El desarrollo del juego sigue hacia adelante y va a haber una segunda temporada para los jugadores. Sinceramente no sé hacia dónde va a ir la dirección del producto de Hamster Kombat. Ya sabéis que ahora mismo pues han implementado un modo de playground donde hay un minijuego, donde a lo mejor ese minijuego con el paso del tiempo van evolucionándolo para que sea más divertido, pero por ahora hemos de entender de que simplemente es un tap to earn donde consigues un pasivo por hora, donde subes de nivel, donde hay misiones, pero en general puede ser algo monótono y creo que es algo que puede afectar gravemente a lo que sería Hamster Kombat con el paso del tiempo. Pero también te digo, creo que han sido suficientemente inteligentes para poder marcar un roadmap en solamente lo que sería la aplicación para hacerla más divertida y que no solamente la gente vea Hamster Kombat como una forma de conseguir dinero gratis, entre comillas, porque al final le dedicas un tiempo, y que también tenga esa parte de entretenimiento que es esencial para los videojuegos. Y también os quería recordar de que Hamster Kombat sigue con esas cifras locas a nivel de seguidores. Están con un total de 12.4 millones de seguidores, que es sin duda uno de los proyectos más grandes de todo el ecosistema cripto y que lo han conseguido con menos posts y con menos tiempo, porque desde marzo de 2024 levantar una comunidad tan grande no es cosa fácil. Y de hecho, aquí estás viendo los números que siempre han sido muy buenos números, siempre hemos visto mucho crecimiento, pero os tengo que informar de que desde hace unos días están perdiendo seguidores. ¿Esto significan bots? No lo creo, yo creo que es porque aquí han hecho algunos anuncios que a algunas personas no les ha gustado o simplemente porque Twitter pues detecta que hay cuentas inactivas y simplemente las están borrando. Pero es que tenéis que tener en cuenta que hace unos meses el proyecto de Hamster Kombat no tenía prácticamente nada de seguidores y pasaron a conseguir más de 1 millón de usuarios durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Usuarios que seguían la cuenta de Twitter, por lo que al final han hecho un muy buen trabajo de marketing y el sistema de afiliados que han tenido ha sido excepcional. Entonces, la cosa que ahora mismo os quería comentar es la siguiente. ¿Por qué han pasado de una cantidad de un airdrop del porcentaje total de la tokenomía tan pequeño a una cantidad tan grande? La cuestión es que creo que han pasado de un porcentaje X a un porcentaje de un 60%, ¿vale? Más que nada porque personalmente creo que con la cantidad inicial que colocaron para el airdrop, que podía ser pues del 1, 2, 3, 4% de lo que fuera, ahora mismo no lo recuerdo, creo que estaba pensado proporcionalmente para una cantidad de usuarios que para nada iba a ser la que ahora mismo pues están teniendo. Entonces creo que si ahora mismo hubiesen mantenido el porcentaje anterior para todos los players, pues mucha gente ganaría muy poco dinero. Que han hecho que ahora mismo lo han pasado a un 60%. Un 60% es una cantidad bastante elevada. Se ha hecho unas cuantas X el porcentaje de la tokenomía que se dedicará al airdrop a los jugadores, pero creo que igualmente no es suficiente porque aunque destines el 60% de la tokenomía, no deja de ser una cantidad de jugadores enorme y que le han dedicado mucho tiempo. O sea, en general, creo que muchos jugadores de Hamster Kombat han estado enganchados porque tiene un factor de adicción, el juego es adictivo y al final pues vas consiguiendo mejoras en las tarjetas, vas consiguiendo más millones para subir de nivel, vas compartiendo tu link de afiliado, es decir, hay mucha gente que le ha dedicado mucho tiempo, por lo que está genial que ahora mismo hayan subido a un 60%, pero pensad que ahora mismo ese 60% para mí va a ser la misma sensación de decir, creo que no han llegado, es decir, un sentimiento mezclado entre decepción y frustración. Pero ya os digo yo que si se hubiese mantenido el airdrop inicial, que era el número 1, la gente estaría cabreadísima y el juego se iría a la mierda. Entonces ahora mismo lo que han hecho es aumentar el airdrop, sí, pero igualmente creo que no va a ser suficiente para contentar a todas las personas, ¿vale? Esa es la realidad de lo que está sucediendo con todos los airdrops. Es decir, todos los airdrops ahora mismo están generando mucho hype, ¿vale? A nivel de followers, a nivel de, sí, expectativas, vamos a repartir muchos tokens. Pero el problema es que están utilizando los tap to earns simplemente para gamificar su comunidad y no entretenerles. Creo que si tú haces un buen producto, ¿vale? Que se va a llamar Y y consigues que la gente se lo pase bien y luego pueden ganar dinero, lo que estás consiguiendo es que ese sentimiento de decepción hacia el equipo ya no sea tan elevado. Puedes tener un sentimiento de decepción, decir, hostia, pues no he ganado tanto de lo que yo iba a esperar a ganar, pero al menos me lo he pasado bien,
ha sido un buen rato jugar a este juego y es que encima no paran de sacar actualizaciones, por lo que al final me gusta. O sea, la gente juega al Clash Royale o juegan al Fortnite y al final se están entreteniendo y no están esperando recibir nada a cambio. El problema es que los tokens como Hamster Combat o Pixelverse es que han hecho un producto súper viral gracias al sistema de afiliados que ellos tienen, pero al final no hay un producto detrás. Es simplemente un Tap to Earn, es una aplicación de Telegram, no hay un videojuego o algo que le pueda dar un poquito más de cuerpo a este producto. Entonces por eso yo creo que al final hay un sentimiento de decepción tras ver que no recibes esos tokens que tú esperabas. Y encima decepción también porque no hay más producto, es decir, se acaba aquí. O sea, Hamster Combat no va a hacer ahora mismo un pedazo de videojuego, probablemente siga la narrativa de los Tap to Earn, intentarán pues diseñar videojuegos dentro de Telegram que sean atractivos, pero sí que es cierto que cuando saquen el token de alguna forma puede haber una decepción y también esa frustración de decir, joder, le he dedicado muchísimas horas y no voy a ganar casi nada de dinero. También os digo, es una sensación que tú tienes, que puede ser de inicio la frustración, pero tienes que entender que al final te están dando dinero gratis y es un dinero que ahora mismo vale X, pero con el paso del tiempo, si Hamster Combat sigue entregando todo lo que tienen en su roadmap, pues de alguna forma ese dinero se va a multiplicar. Lo que pasa es que la gente ahora mismo está acostumbrada a tener todo ya y esto es un problema de las nuevas generaciones que van muy, pero que muy a corto plazo. Una mentalidad a corto plazo, no solamente en la inversión, sino en general en tu vida, no es una buena señal y sobre todo no es algo sano a la hora de conseguir cosas. Entonces, la cuestión es que yo lo que he visto es que no hay continuidad en estos Tap to Earn. ¿Por qué digo esto? Porque el Tap to Earn es lo siguiente. Tú lanzas un producto, ¿vale? El Tap to Earn, que se llama, vamos a decir, X, en este caso. Y este producto, al final, pues consigue muchos jugadores, consigue muchos números. Al final, pues lo que consiguen es que la gráfica del producto sea creciente, 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 porque consiguen muchísimos usuarios y también consiguen mucha viralidad y consiguen muchos followers en redes sociales, pero esta gente al final viene mucho por interés, es decir, viene porque quieren ganar dinero y les gusta el juego y ya está, ¿no? Pero al final lo que he visto es que Hamster Combat ha hecho las cosas bien, te las apruebo, pero hay muchos proyectos que han replicado el sistema de Hamster Combat y para mí lo están haciendo mal, porque no son un Hamster Combat y al final creo que lo que están haciendo muchos equipos es, vamos a lanzar un proyecto, ¿vale? Estilo Hamster Combat, vamos a realizar pues muchas tareas, vamos a viralizar el producto, bla, 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 pero esto lo que hacen es simplemente crear FOMO, lanzan el token y al final se llevan todo el dinero, porque al final pues cuando tú tienes muchos seguidores, los exchanges buscan volumen, la gente confía en ti y al final lo que están creando es decepciones, es decir, están creando proyectos que creo personalmente que no van a funcionar, porque ya con Pixelverse hemos visto mucha decepción, pues creo que ahora mismo Hamster Combat está en esta situación donde es el líder de todos los Tap to Earn y se están replanteando seriamente cómo pueden hacer esta repartición del airdrop. Van a dar el 60%, pero no sabemos si va a ser suficiente y no sabemos cómo se va a comportar la gente. Entonces, creo que ahora mismo, pues, muchos Tap to Earn simplemente se están utilizando como herramientas para ganar mucho dinero los desarrolladores y luego simplemente, pues, abandonar el proyecto o simplemente, pues, decir, bueno, es que es lo que toca, son los tokens que te tocan porque sois muchas personas y que os den por saco. Es un poco la sensación que yo tengo. Al final tienes que entender que yo, por ejemplo, con Taitico nosotros tenemos un producto hecho, es decir, esto es un videojuego. Nosotros tenemos un videojuego estilo Mario Party Fall Guys que ya está hecho, que se está trabajando en la versión de móvil y que simplemente lo que hemos hecho es, ok, tenemos que lanzar un token, pues vamos a hacer un Tap to Earn para promocionar este juego de aquí. Pero nosotros tenemos un juego, Hamster Combat. Y no es porque ahora mismo quiera abrir comparaciones, pero tienes que entender de que muchos proyectos no tienen un producto acabado. Es simplemente como han utilizado la herramienta de marketing para habilitar su proyecto y su proyecto es nada. Y esto para mí es un grave problema. Y repito, nosotros tenemos un producto que estos son vídeos de hace prácticamente 8 meses, un año, por lo que ahora mismo a nivel gráfico, a nivel de interfaz hemos avanzado muchísimo y realmente estamos contentos con lo que estamos haciendo porque tenemos un Tap to Earn que dinamiza nuestra comunidad, que vamos a repartir airdrops, pero también queremos que la gente se lo pase bien, que no solamente sientan que están farmeando un airdrop, sino que tengan esa sensación de decir, ok,
estoy jugando, me lo estoy pasando bien y encima, oye, voy a ganar algo de tokens que no está nada mal. Pero es que ahí realmente es donde se crea la sinergia y es donde esto se puede replicar. O sea, lo de Hamster Combat se puede replicar, por supuesto, pero si tienes un producto detrás, si no, te conviertes en la basura que todos los proyectos ahora mismo están haciendo, que es simplemente ser un tap to earn, que tiene dos tonterías. Sí que algunos están intentando pues crear un producto dentro de Telegram, pero es todo muy prematuro. No es que se quiera ser hater, pero ahora mismo, cómo están las cosas, y yo que me tengo que comer muchos tap to earns para ver qué puede funcionar con Taitico, cuál es el meta, cuáles son las cosas que a la gente le gusta y cuáles no, pues veo que realmente todo está mucho en pañales y que ahora mismo pues Hamster Combat tiene esa obligación de hacer las cosas bien y de generar un producto. A mí me da igual que luego se genere un sentimiento de decepción o de frustración en sus usuarios, porque la gente tiene que entender de que ahora mismo hay una generación muy joven de personas, que es la generación Z, que básicamente es gente que quiere ganar dinero rápido, ¿vale? Y que al final, si no les das lo que ellos esperan, se cabrean y dan patadas, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta este tipo de público, porque es la gente joven, la que está todo el día con el TikTok y no sabéis la cantidad de vídeos que hay en Hamster Combat en TikTok, incluso los míos, que se han súper viralizado porque mucha gente quiere ganar dinero gratis, no entienden que el dinero gratis es gratis porque realmente estás dedicando tu tiempo. Y si tú ves que tu tiempo no vale ese dinero, pues estás en tu derecho de irte. Pero en vez de irse, lo que generan es food. Y esto es lo que le pasó a Pixelverse, que tumbaron la cuenta de Twitter porque mucha gente recibió los tokens y dijeron, vaya basura. Vaya basura porque al final es normal, hay decepción en cuanto a los tokens que tú recibes y también hay frustración en saber que no hay más allá de lo que has visto de un tap, tap, tap. Nosotros cuando lancemos nuestro videojuego ya para móviles, que va a ser próximamente, la gente dirá, hostia, es que he recibido un token de un producto que al final ya existe. Es un producto el cual yo ya puedo apostar, puedo utilizar mis tokens. Y lo que pasa es que muchos tap to earns no tienen un producto y lo están haciendo todo muy rápidamente ahora para simplemente ganar dinero. O sea, muchos desarrolladores han metido aquí a desarrollar cualquier tap to earn basura, hacer un poquito de marketing, comprar seguidores en redes y al final pues con esto lo que consiguen es que mucha gente caiga en esos tap to earns, que dediquen tiempo para un airdrop que realmente no va a merecer la pena. Esa es la realidad y también es mi punto de vista. Al igual que hay muchos puntos de vista, hay más o de menos válidos, pero intento ser un poco objetivo y crítico con lo que estoy viendo. Y al final estoy tirando un poquito de agua en mi tejado, porque al final yo estoy haciendo también mi propio tap to earn, pero creo que las cosas se pueden hacer de muchas formas. Puedes hacer un tap to earn que sea entretenido y no solamente clicar una pantalla, como nosotros con la opción de poder hacer el minijuego de buscar la bomba y el tesoro, y que próximamente haremos más minijuegos. O simplemente haces un tap to earn y utilizas a tu comunidad como para tú viralizar tu proyecto, que te sigan en 20.000 lados y no proporcionarles nada de valor, ni tampoco ningún entretenimiento. Y eso para mí es un problema. Entonces, creo que ahora mismo hay dos opciones, y esto ya para acabar, hay dos formas de plantear la salida de Hamster Combat, ¿vale? Tenemos la opción A, que la opción A para mí es que sale Hamster Combat, se reparte un airdrop justo y esto lo que genera es de alguna forma ser bullish en TON, ¿vale? Porque al final, si el Hamster Combat ha funcionado, el token sube, la gente está contenta, no hay ese sentimiento tan amplio de decepción y de frustración, pues esto es ser super bullish a nivel de proyecto. Pero luego también tenemos la parte B que está encima de la mesa y no se tiene que descartar, y es que a lo mejor la salida de Hamster Combat a nivel de token y repartición de tokens no es la más justa, porque se ha viralizado tanto de que el producto no puede absorber esa viralidad, no puede repartir tantos tokens y al final se reparte un airdrop de forma más injusta, y esto al final lo que genera es que seas más bearish en este caso para TON, ¿vale? Y esto significa pues que más gente pues crea que lo que está pasando con los tap to earns es algo negativo, es algo que no tiene salida, porque si el referente fracasa, pues el resto van a fracasar. Y para mí no es así. Para mí Hamster Combat es como Axie Infinity. Ha abierto un nuevo mar de posibilidades dentro del ecosistema del GameFi, que hasta hace poco estaba muertísimo, y también Hamster Combat pues ha revivido un poco el mercado cripto a nivel de volver a hablar de criptomonedas, porque hasta hace poco prácticamente no se estaba hablando de criptomonedas y ahora mismo ha entrado mucho, vas a decir, retail nuevo, simplemente por los vídeos de Hamster Combat. Muchos se han hecho una billetera, por lo que cuando hagan la repartición de este airdrop y de otros videojuegos o tap to earns,
creo que lo que va a provocar es que más gente se anime a invertir en el ecosistema de TON y en consecuencia también en el ecosistema cripto. Seguiremos muy de cerca cómo avanza Hamster Kombat, porque estoy muy intrigado para ver cómo lo gestionan. Al tener yo también un proyecto cripto, para mí es de alto interés saber cómo lo hacen, pero va a ser un mar de opciones. No sabemos por dónde va a salir el tiro, puede salir por la culata o no por la culata, pero lo seguiremos de cerca en el canal. Así que bueno, esto es todo y nos vemos en la próxima ocasión. Chao, chao.